Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 8 de septiembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales recuperaron pérdidas de inicio de la jornada ante débil recuperación del empleo en los Estados Unidos, que demoraría ascenso de tasas y presiones del mercado para mayor estímulo por parte del Banco Central Europeo. Recordemos que la semana pasada el Banco Central Europeo bajó tasa de interés, prometió dar estímulo, pero el mercado sigue presionando, quiere tener más estímulo, por eso de hecho Europa hoy amanece con algo de debilidad porque el mercado quiere más estímulo más allá de lo que hizo el Banco Central Europeo, por eso lo criticó un poco y se generó esa indecisión durante la semana pasada, durante el viernes de la semana pasada. En cuanto a acciones locales, cerraron con descensos en medio de temores por IPC y alza en tasas del Banrep, que ha frenado avance de activos cíclicos. Recordemos que bancos, cementeras han entrado en un comportamiento lateral, básicamente respondiendo a lo que ha sido este ascenso en tasa por parte del Banco de la República. Así que Colombia viene con una tendencia algo distinta al mercado internacional, empezando a tener algo de presión bajista. Ya vamos a mirar qué tan fuerte sería esta presión en las gráficas. Datos de la semana pasada, con esto terminamos el viernes. Tasa de desempleo de Estados Unidos se mantiene en 6,1% en agosto. Se crearon 142.000 empleos en ese mes, una cifra inferior a los 230.000 esperados por el mercado. Hace 6 u 8 meses que no se registra una cifra inferior a 200.000. Esto generó entonces una pausa en la fortaleza del dólar y expectativa por qué tan rápido sería el ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Lo que sí es que continuamos con la mejora en el panorama y por lo tanto lo que sería el retiro del estímulo, la mitigación del quantitative easing continuaría en las próximas decisiones. La próxima semana tendremos decisión de tasas de la Reserva Federal. Y Plauser de la Fed comenta que mantener tasas bajas es una estrategia riesgosa. Siempre está ya el debate entre los miembros de la Reserva Federal, aquellos que toman la decisión en el Comité de Mercado Abierto. Básicamente continúa ese temor por dejar las tasas bajas por un periodo extendido de tiempo. Así que continuamos con 52% de probabilidad para la decisión del 29 de abril. Recordemos que el 17 de septiembre será la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal. Continuará entonces la mitigación de la política monetaria, famoso tapering. Por ahora, entonces, estamos contra el 52, que es contra el 29 de abril, donde tenemos 52% de probabilidad. No hay cambios por ahora. Y el nivel de riesgo se mantiene entre 14 y 11. Continuamos en la zona de estabilidad de un mercado tranquilo, solo recuperando o superando esos 14, 14.5 estaríamos teniendo otra vez la posibilidad de una corrección fuerte en el mercado. Por ahora no se descarta que continúe la indecisión y la escasa volatilidad, sobre todo porque esta será una semana ausente de fundamentales importantes. Y con ese comportamiento mixto y de indecisión iniciaron los mercados asiáticos la semana, de la tendencia también mixta de los datos económicos. El sentimiento de los economistas en Japón para agosto bajó de 51,3 a 47,4 puntos, por debajo de los 52,4 esperados por el mercado. El mercado estaba esperando un repunte y recibió una desaceleración, y la balanza comercial de China continúa mejorando. Para agosto aumenta superávit de 47.300 a, perdón, esto no son 79.000 sino 49.000 millones de yuanes. 49.800 millones de yuanes, mientras que el mercado estaba esperando un descenso en el superávit comercial. Así que lo que tenemos es por ahora unos datos muy buenos de China en términos de comercio. Esto debería estar dándole algo de impulso a los mercados emergentes, y el sentimiento en Japón sí estuvo algo mixto, así que básicamente la tendencia fue mixta para los mercados asiáticos. Y en cuanto a los europeos, Europa inicia el día con caídas en medio de temores por múltiplos altos. Recordemos que tras los movimientos previos, todos estos movimientos de valorización pues ha llevado a unos múltiplos relativamente altos contra niveles máximos del promedio histórico de la mayoría de activos. Así que básicamente empezaron a preocuparse por esos ascensos, y recordemos que el mercado está tratando de presionar al Banco Central Europeo para otorgar mayor estímulo, por eso también los descensos. Y la confianza del inversionista de la zona euro para agosto cayó de 2,7 a menos 9,8 puntos. Hace mucho no se veía negativo, por debajo de los 3,2 esperados por el mercado, así que este descenso pues también está impulsando algo de caídas en el mercado europeo. Y la balanza comercial de Alemania contrasta. Para julio aumenta superávit de 16.400 millones de euros a 22.200 millones de euros, superando ampliamente la expectativa. Así que por ahora los datos también en la zona euro son mixtos, y que el mercado quiere presionar
por mayor estímulo en la zona. Colombia, con noticias, iniciamos con el IPC del mes de agosto que subió 0,2%, el 12 meses avanza a 3,02, esto va en línea con lo que son los aumentos de tasa de referencia por parte del Banco de la República. La inflación entonces no cede y continúa incrementándose, superando la expectativa de los agentes. Vivienda y alimentos jalonan el repunte, así que continúa presiones inflacionarias. Esto podría estar presionando un poco a lo que es construcción y financieras. Ya vamos a mirarlo en gráficas, pero este aumento en IPC por lo general suele limitar un poco los avances del mercado accionario. Hoy iniciamos por la mañana sin noticias económicas. A las 3 de la tarde tenemos crédito del consumidor de los Estados Unidos, y mañana tenemos el famoso JOLTS o Job Openings and Labor Turnover Survey. Básicamente es una encuesta de qué tantos empleos se están generando, los están abriendo. Este es un nuevo indicador también de importancia media y seguiremos escasos de fundamentales. El miércoles tendremos variación semanal de inventarios de crudo, el jueves peticiones iniciales de subsidio de desempleo y solo hasta el viernes tendremos importantes datos como ventas al por menor y sentimiento del consumidor. El viernes será el día importante de datos económicos de la semana. Mientras tanto continuaríamos con escasos datos económicos. También esperamos en el mercado local las ventas de vehículos como uno de los datos importantes de la semana. Así que en términos generales los mercados internacionales amanecen con comportamiento mixto en medio de temores por altas valoraciones y ausencia de fundamentales económicos. Ya los ascensos han llevado a niveles bastante altos lo que han sido las acciones y los múltiplos, sobre todo en Estados Unidos. Así que el mercado se pone a pensar un poco en resistencias, aunque aún no encuentra una razón para vender de forma fuerte. Mercado local podría presentar comportamiento mixto en medio de ascenso en IPC. Recordemos que el IPC de los local estuvo por encima de lo esperado. Eso podría generar algo de presión bajista que venía desde el día viernes. Y pues la indecisión en el mercado internacional también podría incrementar ese sentimiento. Vamos a ver qué nos dicen entonces las gráficas. En cuanto al índice Dow Jones, continuamos hacia la zona de los 17,200. Si lo rompe, podría continuar hacia 17,400, 17,500 y salir un poco de la indecisión y tener más fuerza. Si no rompe el 17,200, puede volver a los 17 y mantenerse dentro de la zona de indecisión. Hoy vamos a ver qué pasa con esa resistencia del índice Dow Jones. En cuanto al IPSA, corrigiendo de jueves y viernes, está en una zona de soporte del 4050. Si logra aguantar, puede volver a 4200, 4100. Si supera los 400 puede volver a tendencia alcista. Si rompe los 4050 la corrección puede extenderse hacia los 4000. Y en cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, sí se despegó de la región con fuerte impulso el día viernes. Si se mantiene sobre 17,200 aún puede continuar hacia de los 17,400, 17,500. El dólar inició con ganancias y estuvo perdiendo terreno. Después de los datos de empleo de Estados Unidos, pues perdió algo de fuerza el dólar que venía ganando en frente al resto del mundo. Vamos a tener el soporte del día de hoy 1930, si logra aguantar 1930 aún puede avanzar a 1950, si pierde los 1930 podría volver a 1920, 1910, 1930 será la zona de soporte importante para el día de hoy. Y en cuanto al WTI, viene con presión bajista, los temores en el petróleo continúa entonces la presión a la baja en este activo que está por debajo de los 94 e importante, mientras no pase los 94 aún puede volver a 92.90 como zonas de soporte. 92.90 serían los siguientes niveles de soporte. Solo rompiendo el 94 podríamos cambiar de dirección. En estos momentos está por la zona de los 92, así que 92.90 es probable hasta que no rompa 94 para cambiar la dirección del WTI. Y en cuanto al euro, después de la fuerte caída que tuvo tras el anuncio de estímulo, pues el mercado no quiere rebotar simplemente porque quieren más estímulo por parte del Banco Central Europeo. El mercado se está fundamentando en ese tipo de expectativa. No obstante, si hay ruptura del 1.30, podríamos tener una corrección un poco más fuerte hacia 1.31, 1.32. Los datos de Estados Unidos fueron débiles en términos de empleo, lo que limitó también el avance, así que por ahora estamos 1.30 contra 1.29.20 en posible comportamiento lateral a la espera de mayor información. Con algo más de probabilidad de rebote técnico que mayores caídas. De hecho, el movimiento por velas diarias es bastante extendido. Colombia corrigiendo 7.50 la primera zona de soporte y 7.25 el siguiente. Se quedó contra los 7.75, 1775 como resistencia.
Importante lo siguiente, entonces mientras esté por debajo de los 1775 la corrección puede continuar a 1750 y 1725. Ya si le da por romper los 1725 estaríamos hablando de un cambio de tendencia para el mercado local. Solo rompiendo los 1775, cerrando por encima de ese nivel, podríamos hablar de la posibilidad de nuevos avances. Hay presión bajista mientras estemos por debajo de los 1775 para lo que es el índice Colcap. Vamos con Banco de Bogotá, continúa sobre los 72 y 73.500. Vamos a ampliar un poco el rango lateral ante la posibilidad de quedarse en ese comportamiento de mediano plazo. La tendencia de mediano plazo sigue siendo alcista, de hecho no ha roto esta línea y si logra aguantar los 72.500 en el corto plazo, hay posibilidades de romper al alza hacia 74.600. Eso iría en contra de los fundamentales de ascenso en tasa y ascenso en IPC, pero pues digamos que en el corto plazo el mercado es mucho más técnico, mucho más sentimental que fundamental. Así que 72.500 es el soporte para tener un movimiento alcista. Si pierde los 72.500 puede volver a 72 y ahí sí seguimos en lateral, ruptura de 72 perdería fuerza alcista. Bolsa de Valores de Colombia continúa sobre 24.6 sin romper máximos, solo rompiendo los 25.25.1 podría avanzar a 25.8, 26.3. De lo contrario, el escenario probable si hay ruptura de los 24.6 sería caídas a 24 o 22.70. Por ahora entonces 24.6 contra 23.1, los dos niveles de soporte y resistencia importante. Celsia logra recuperarse con fuerza pero sin volumen el día viernes. Por ahora entonces vamos a dejar el soporte. Vemos que la vela anterior había generado presión bajista y sí, voy a dejar el 6.490 como el nuevo soporte. Esa era la resistencia. Si logra aguantar el 6.490 aún puedo avanzar a 6.600, 6.800. Si pierde los 6.490 volvería la presión bajista hacia 6.260, el siguiente nivel de soporte. 6.490 el nivel importante para Celsia en el día de hoy. Cementos Argos se impulsa un poco dentro de su lateral, pero sigue estando entre 11.700 y 11.000 como los dos niveles importantes, con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. MACD está claramente en cero en un comportamiento lateral. Solo superando los 11.700 podríamos tener avance a 12.500 y romper los 11.000 caídas hacia los 10.000. Por ahora el comportamiento lateral sigue siendo el más probable ante un aumento en el IPC y un aumento en tasas de interés por parte del Banco de la República. Cemex Latam Holding haciendo corrección, dejando mínimos en el día viernes. Vamos a dejar los 18.700. Si él logra aguantar los 18.700 aún puede volver a la zona de los 20.000 y hasta de pronto podría existir un movimiento más alcista, pero si pierde los 18.700 podría volver hacia la zona de 17.800. Importante los 18.700 como el soporte para definir si el movimiento alcista logra continuar tras corrección de la semana pasada o esta corrección se extiende hacia zonas de soporte. Canacol, ya aparecen compradores en la zona de retroceso de Fibonacci. Las utilidades serían para el 28 de septiembre según el calendario IR de la Bolsa de Valores. Aparecen compradores en la zona del 61,8%. Importante los 10.900 como la zona de soporte más fuerte. Mientras esté sobre 10.900 aún existe posibilidad de mantener tendencia alcista luego del cambio registrado durante jornadas previas. Así que mientras esté sobre 10.900 sesgo sigue siendo alcista. La pérdida de los 10.900 lo podría llevar a zonas de 10.000 e incluso 9.720. Está en zona de soporte con algo de presencia de compradores. Después del movimiento de corrección aún falta tiempo para las utilidades del segundo trimestre. Vamos con concreto. Perdiendo fuerza, 1510 será la nueva resistencia mientras esté por debajo de 1510. El 1450 y el 1430 seguirán siendo los siguientes niveles de soporte. 1510 como la resistencia de tendencia bajista para con concreto. Corficol marcando indecisión, continuando todavía con el impulso alcista. Por ahora el 40.500 es la zona de soporte. Lo subimos desde 40.400. Mientras esté sobre 40.500 aún hay posibilidades de mantener el sesgo hacia los 41.842. Pero ya si pierde los 40.500 se perdería sesgo hacia 39.600. Perdiendo los 39.600 ya hablaríamos de cambio de tendencia. Atentos entonces al soporte de corto plazo del 40.500 para Corficol, que ha encontrado también dificultad en el avance tras el aumento en tasa de interés del Banco de la República y el ascenso en el IPC. Ecopetrol
Vamos con Ecopetrol, que ya encontró resistencia en los 3.420. Recordemos el panorama de posibles emisiones de deuda tras modificaciones en los cupos, marcando indecisión, muy bajo volumen el viernes, pero mientras esté por debajo de los 3.400, 3.420, que es la zona de resistencia, hay presión bajista. Para confirmar que la presión bajista podría acelerarse, tendría que cerrar por debajo de los 3.340 para el día de hoy. Si cierra por debajo de 3.340, hay posibilidad de volver hacia la zona de los 3.220. Si pierde los 3.220, volvería a la zona de los 3.090. Importantes soportes: 3.340, 3.220, 3.090. Solo superando los 3.430 podría avanzar hacia el promedio móvil de 200, 3.560. Por ahora hay presencia de vendedores. Si hay ruptura del 3.340, los vendedores tomarían algo de control para una corrección un poco más fuerte. Vamos con Empresa Energía de Bogotá. Continúa la presión en la baja en línea con el resto del mercado y la expectativa de venta. Vamos a dejar el 1700 como resistencia y 1600 como soporte. Hay posibilidad de estabilización en esta zona, pero mientras esté por debajo de los 1700, la presión puede llevarlo todavía al 1600 o incluso 1550. Por ahora, posibilidad de estabilización tras vela previa que está dejando mínimos muy parecidos a jornadas anteriores. Construcciones El Cóndor, 1650 la zona de soporte. Mientras se mantenga sobre el 650 aún puede llegar al 740. Si pierde el 650 volvería a los 1550 como escenario probable. 1650 el soporte para Construcciones El Cóndor. Vamos con Enca, que corrige después de alcanzar máximos previos. Sigue dentro de tendencia alcista. Vamos a ver cuál es el soporte. Después del movimiento de toma de utilidad aquí de algo de vendedores, viene lo siguiente: 14 días queda como resistencia. Mientras esté por debajo de los 14 días, existe posibilidad de corrección hacia niveles de 13, 12, 9. Y aún sigue tendencia alcista. Si pierde 12.9, podría descender de nuevo a los niveles de 11. Si antes de corregir hacia los 12.9 rompe el 14.1, la presión lo podría llevar hacia los 14.8. 14.1 la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión es bajista. Superando ese nivel de los 14.1 podría volver hacia niveles de 14.8. GTB corrigiendo en línea con el resto del mercado. La tendencia sigue siendo alcista, solo la presión bajista o se está correlacionando un poco más con el resto del mercado, parece ser por las últimas dos velas. Tenemos el 5.70, nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de los 5.70, aún puede volver hacia los 5.30. Ya perdiendo los 5.30 perdería tendencia alcista. Existe probabilidad de corrección mientras esté por debajo de los 5.70. Rompiendo 5.70 podría avanzar a 6.10. A 5.90, 6.10 y 6.40. 5.90, 6.10, 6.40 cambian los niveles de resistencia por el comportamiento generado en últimas velas. 5.70 la resistencia de corto plazo. En cuanto a éxito, desciende también con fuerza el viernes. Esto lo debería también afectar un poco el IPC, lo cual dejaría el 32.900 como resistencia más fuerte. Mientras esté por debajo de 32.900, aún puede volver a niveles de 31.200 y 30.200, 31.200, 30.200, mientras esté por debajo de los 32.900. Solo superando 32.900 podría volver hacia los niveles de 33.900, 34.100, 34.100. Importante los 32.900 como resistencia de corto plazo de presión bajista para éxito. Vamos con Grupo Argos, también fuerte descenso y volumen acompañando la presión bajista, eso es importante tenerlo en cuenta. 23.800, mientras esté por debajo de ese nivel aún existe la probabilidad de corrección hacia 22.200 y 22. 23.800 el nivel de resistencia, solo superando ese nivel podríamos volver a un sesgo más alcista. Grupo Aval continúa a la espera de información sobre el precio y de la emisión en el mercado internacional. Recuerden que va a ser otra vez book building, así que estamos 1400 contra 1450. Todavía puede continuar el avance hacia 450, 480 mientras esté sobre 1400. Solo perdiendo el 1400 podrían existir descensos mucho más fuertes. Falta mirar qué va a pasar con ese rango del book building. Vamos con Grupo Sura, frenando un poco el viernes también, dejándonos el 43.500 como la zona de soporte importante. Mientras esté por encima de los 43.500, la tendencia aún puede mantenerse alcista hacia 45.100, 45.200. Recordemos que también ha empezado a existir un poco de divergencia en los movimientos previos. Si hay ruptura de 43.500, 43.400, el descenso puede extenderse hacia 41.500 y 40.000. Importante los 41.500, apareciendo algo de vendedores en Grupo Sura también.
Recordemos que entre jueves y viernes los vendedores han intentado tomar el control del mercado, y lo mismo para ISA, que rompe los 9680. Vamos a dejar el 600, sí, vamos a dejar el 680 como resistencia. 9680 como resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puede descender a 9300 y 9100. La presión bajista podría continuar, solo rompiendo los 9680 anularía la presión bajista para volver a niveles de 10000. 9680 es la resistencia y presión bajista para ISA. ISAGEN también cede. La idea era la estabilización entre 830 y 970. No obstante, aparecieron vendedores con más fuerza y nos deja el siguiente panorama: 2850. Mientras esté por debajo de los 2850 aún puede volver a 2700. 2850 es la resistencia. Si supera 2850 puede volver de nuevo a 2930, 2940. Vamos con mineros. El oro continúa bajo presión en 1264 dólares la onza. Mineros intentando mantenerse en zonas altas después de un volumen fuerte. Vamos a dejar el 3080 como resistencia y posibilidad de corrección a 2860 después de algo de resistencia. Hay posibilidad de esos dos niveles, aunque la liquidez no es fuerte. Un aumento simplemente en línea con el resto de los activos del mercado, pero pues no un sustento fundamental claro para ese movimiento. Nutresa 28 deja un soporte, no obstante 28600 queda ahora como resistencia. Hay una vela que vence compradores, pero mientras esté por debajo de los 28600 puede volver a buscar 28, incluso niveles más bajos de 27300 y 27. Y así rompe los 28600, los compradores del viernes que entraron con volumen podrían tomar algo de tendencia hacia los 29400. Importante esa zona de los 28. Preferencial Aval continúa con el sesgo alcista, espera del tema de emisión. Mientras esté sobre 1430 aún puede avanzar a 1470, 1480. Si rompe 1430 podría volver a 1400. Solo la ruptura de 1400 podría generar un cambio de dirección un poco más fuerte. 1430 el soporte de corto plazo para el grupo Aval, la preferencial. Avianca Holding no ha podido romper ese 3940, venía con alguna probabilidad de intentar romper, la pierde un poco con los últimos movimientos, pero los compradores siguen ahí, por lo menos cerrando con velas verdes. Seguimos 3730 contra 3940 en lateral. Vamos a disminuir un poco la probabilidad de ruptura, pero continúa ese comportamiento. Si llega a romper con fuerza y con volumen hoy, aumentaría la probabilidad de ruptura. Aún existe, aún es más alta la probabilidad de ruptura que mantenerse en el lateral, pero se ha debilitado un poco con los movimientos de las últimas jornadas que han sido de bajo volumen. Continúa 3940 contra 3730. Si hay ruptura podría avanzar a 4200 o descender a 3500. Esos son los dos niveles importantes. No ha podido salir del lateral preferencial Avianca Holding. Bancolombia, algo de debilidad en últimas jornadas, posibilidad de un hombro cabeza a hombro. Esta sería nuestra línea de cuello. Es importante tener en cuenta que si hay esa ruptura de hombro cabeza a hombro podría darse un cambio de tendencia de mediano plazo. El nivel clave serían los 30, pero mientras esté por encima de los 30 aún no se puede confirmar la figura, así que los 30 serán el soporte importante. Pero si rompe los 31.100 se anula la presión y podría volver al movimiento alcista. Hay fundamentales para presionar a la baja, como cuáles, como ¿qué fundamentales son importantes para esa presión bajista? El ascenso en el IPC y el aumento en el IPC y el aumento en tasa de interés. Así que si hay ruptura en esos movimientos, pues básicamente tendríamos de esos niveles una presión bajista importante. Atentos a los 30.000. Las financieras serán importantes por el aumento en tasa de interés y el IPC en los estados, en el mercado local. Carvajal Empaques sigue sin marcar precios del 27, ya no actualizaremos niveles. Preferencial Cementos Argos continúa su comportamiento lateral de 11.200 contra 10.600. El que rompa primero nos daría algo de tendencia. Mejor relacionarla con la ordinaria, que tiene una mejor configuración técnica. Preferencial de vivienda también se ha quedado lateral, 32.500 contra 30.300. Vamos a bajar un poquito el nivel. Esos son los dos niveles de lateral. Si hay ruptura de 30.300 podríamos iniciar una presión bajista de mediano plazo. Recordemos que veníamos en tendencia alcista y podemos estar en una acumulación, en una distribución, en ese comportamiento lateral que nos daría algo de nueva tendencia. Si hay ruptura de los 30 podríamos ascender a 26.800. Si hay ruptura de 32.700 continuar el sesgo alcista. Por ahora el escenario lateral es más probable con leve sesgo bajista, así que hay que estar atentos a ver qué pasa con ese soporte. Hay mayor probabilidad de ruptura a la baja que al alza por fundamentales. Preferencial Grupo Argos, fuerte caída
23.300 la resistencia, mientras esté por debajo de 23.300 aún puedo buscar 21.800 y 21.20.800. 23.300 la resistencia, solo superándola anularía la presión bajista por técnicos. Preferencial grupo sur, el soporte está en los 42.900, mientras se mantenga sobre ese nivel puede continuar el ascenso, si no perdería el sesgo alcista. Vamos con Pacific Rubiales, donde me informan que el viernes hubo fuerte venta de insiders. A ver cómo afectaría este comportamiento. Recordemos que hubo caída y dejó como resistencia el 39.600. Mientras esté por debajo de los 39.600 hay posibilidad de romper el 38 y si rompe 38 iría 36, 34, 32. Cada 2000 hay una zona de soporte cercana, así que mientras esté por debajo de los 39.600 la presión es bajista, se confirmaría con la ruptura por debajo, ruptura de los 38.000. Solo superando los 39.600 quiere decir que la posibilidad puede ser hacia los 42. 39.600 será la resistencia de la presión bajista, está justo en la línea de tendencia, así que si hay ruptura de esta línea de tendencia tendremos la posibilidad de cambio a presión bajista de mediano plazo. Y para terminar, Valorem, que estuvo avanzando el día viernes con bajo volumen como siempre, pero está avanzando. Mientras esté sobre 3.40 aún puede volver a 3.60, si pierde 3.40 puede volver a 3.20. No se descarta mayor volatilidad, no necesariamente mayor volumen, pero sí mayor volatilidad en el activo. Así que en términos generales, los mercados internacionales están bajo indecisión, quieren más estímulo de la zona euro, tienen noticias económicas mixtas y temores por la llegada a máximos históricos que está generando algo de presión sobre las valoraciones. Así que no descartemos esa indecisión se mantenga durante la jornada, también es una jornada ausente de fundamentales económicos. Mientras que el mercado local sí tiene presión bajista por ascenso en tasa de interés por parte del República, otro nuevo aumento en IPC. Así que digamos que hay que estar muy atentos a aquellos que han roto los soportes de corto plazo y ahora son resistencias de corto plazo. ¿Qué tan fuerte puede ser el efecto de la zona euro y de Estados Unidos sobre el mercado local? Por ahora parece ser que estamos perdiendo correlación, que la correlación con los mercados internacionales podría verse un poco afectada, así que estaríamos más pendientes de temas del mercado local como es el IPC publicado el día viernes. ¿Qué se esperaría de los índices internacionales? Indecisión para el inicio de la jornada. No descarten que sea una jornada poco volátil, indecisa, no con una tendencia marcada, la verdad. Podrían pensarse que Canacol está comenzando una segunda onda, podría estar iniciándola, para eso tendrá que romper. Por acá hay varias preguntas de Canacol, personas que no alcanzaron a ingresar cuando estábamos ya habíamos pasado Canacol mejor. Si logra superar, recordemos los 11.600, 11.700, sí podría estar iniciando una segunda onda. De lo contrario, estamos en zona de soporte y dependerá del 10.900, que es el 61.8 del retroceso de Fibonacci, y el continuar con el movimiento alcista. Ese es el escenario para Canacol. ¿Por qué baja ETB? Corrección con el resto del mercado después del fuerte impulso alcista. Recordemos que el mercado va en zigzag. Me podría repetir ISA. Recuerden que una de las partes importantes que pasó el jueves y viernes es que los vendedores aparecieron en el mercado y ahora tenemos resistencias de corto plazo. 9.660. Mientras esté por debajo de ese nivel la presión es bajista, de lo contrario podría cambiar a sesgo alcista. 9.660 la resistencia de corto plazo. ¿Cómo están los múltiplos de Canacol? Bastante bajos comparados con el resto de los activos. Me podría repetir Nutresa. Nutresa, aparecieron compradores, la siguen defendiendo en el viernes, una vela en los 28. Pero también rompió hacia abajo 28.600. Mientras esté por debajo de 28.600 puede tener presión bajista. Si hay ruptura de 28.600 quiere decir que los compradores que aparecieron el viernes podrían continuar con el control del mercado. Enca está en movimiento de corrección después del movimiento del viernes. Recuerden que los activos tienden a correlacionarse un poco con el sentimiento general del mercado. Y aquí se puede revisar todavía algo de tendencia alcista. El 13, no me acuerdo cuál fue el nivel que coloqué, pero pues 13.2 todavía puede corregir al 13.2 o al 12.8 mientras estemos perdón, todavía puede corregir mientras estemos por debajo del 14.1. Solo rompiendo 14.1 podría volver a sesgo alcista. ¿Por qué el IPC afecta tanto el mercado local? Las dos noticias más importantes que tenemos para los mercados siempre son IPC y tasa de interés. ¿Por qué? Porque las tasas de interés impactan la disponibilidad de crédito de la economía, el IPC afecta el poder adquisitivo de las personas, así que son de los dos activos que más suelen marcar el ciclo económico, por eso afectan tanto los mercados, tanto local como internacional. ¿Qué se espera para el precio del petróleo? La presión sigue siendo bajista, el dólar no quiere ceder terreno, porque el mercado sigue esperando que Europa dé más estímulo.
por eso no hay debilidad del dólar por ahora. Y pues lo que el mercado, mientras esté esa presión de la fortaleza del dólar, aún seguimos con presión bajista para el petróleo. Solo rompiendo 94 se podría anular esa presión. ¿Afectaría en algo la salida del presidente de ETB para esta acción? Pues sí, porque de todos modos parece que el presidente, no, parece no, el presidente lo ha hecho bastante bien en su reconversión, ha generado un mejor ambiente incluso para los inversionistas, en términos de utilidades también, así que pues esa inestabilidad política podría generar algo de turbulencia en la acción. Ese incremento en las tasas por parte del Banrep ya no estaba descontado por el mercado. No lo ha descontado en ningún momento porque pese al ascenso en tasa de interés el mercado ha querido continuar con el movimiento alcista, sustentado en que el crecimiento económico va mucho más sólido que esa cifra en tasa de referencia, pero lentamente como se ha extendido los ascensos y el IPC no quiere ceder, pues esto podría tener algún impacto sobre el comportamiento de las acciones. Recordemos que mientras estemos sobre las resistencias de corto plazo, la presión empieza a ser bajista. Han aparecido vendedores desde el jueves y viernes en nuestro mercado. Me repite Cementos Argos, por favor, continúe el comportamiento lateral. Recuerden que bancos y financieras suelen ser los más afectados por este panorama de ascenso en IPC y ascenso en tasas. Con este IPC, ¿qué acciones se perfilan como menos perjudicadas? Componentes menos cíclicos. El problema es que nuestro mercado es bastante cíclico, así que y tiende a correlacionarse mucho con el índice. Lo vimos con las correcciones del jueves y viernes que arrastró la mayoría de mercados, así que no sé exactamente cuál sería. De pronto empresas que tengan fundamentales puntuales mucho más sólidos que el resto. Si alguna petrolera tiene algún fundamental distinto, pues se despegaría del ciclo. Podría repetir BBC y el Cóndor. BBC continúa con 24.6 como soporte. El Cóndor, si no me acuerdo, vamos con el Cóndor. Creo el Cóndor sigue 1450, 1650, perdón, como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. 1650 es el soporte importante. ¿Hay alguna información reciente sobre el servicio de acciones del mercado global de Correval? No tengo información sobre el mercado global aún. Pues estaremos, si quieres comunicarte con nuestras líneas de atención. ¿Cuándo hay capacitación? Este miércoles tenemos capacitación, pero de futuros globales. Estaremos con próxima capacitación para el mercado local, posiblemente este miércoles en 15. Ya les estaremos enviando fechas. ETB no es cíclica, ¿verdad? Hay un componente no cíclico y cíclico porque de todos modos la parte industrial, empresarial de ETB de ingresos de datos para empresas, ese componente sí es cíclico. El otro componente es que sigue siendo un servicio público bastante necesario, lo cual resta componente cíclico. Así que ETB podría ser, sí, digamos que tenía algo de componente no cíclico. No obstante, lo que evidenció con comportamiento de precios es que igual se correlacionó con el mercado entre día jueves y viernes. Así que recuerden que nuestro mercado a veces no tiene muy en cuenta el tema de cíclico o no cíclico, sino que empieza en ciertos momentos a correlacionarse con fuerza. Bueno, entonces muy atentos a las resistencias de corto plazo y presión bajista en el mercado. Mientras estemos por debajo de esos niveles, solo la ruptura de esos niveles nos permitiría decir que los compradores volvieron a tomar control del mercado. Muy buen día entonces para todos.